Bueno, en esta semana vamos a hablar sobre los elementos del entorno nacional que afectan a las MIPYMES, ¿sí? Recordando que todas las empresas, ninguna empresa es totalmente independiente, todas las empresas necesitan de ciertos factores o de ciertos elementos que son indispensables para que ellas puedan funcionar, porque todas las empresas son codependientes del entorno en el que se encuentran. Entonces, las empresas en general son totalmente dependientes del entorno. Y obviamente el éxito, la sostenibilidad, la supervivencia, ¿cierto? Todo va a depender de cómo se relaciona la empresa con el entorno. Existen dos tipos de entorno, que esos son los que vamos a hablar el día de hoy. ¿Y qué es un entorno? El entorno es todo aquello, o son todos aquellos factores o componentes que actúan o interactúan directa o indirectamente con las organizaciones. Es decir, son aquellos que pueden influir positivamente o negativamente dentro de las organizaciones y que obviamente las empresas deben tener forma de cómo poder enfrentarse frente a cada uno de estos factores o de estos aspectos. Existen dos tipos de entorno, el entorno general y el entorno específico. El entorno general es el entorno que es el más lejano de la empresa y que obviamente influye, pero influye de manera mínima. Mientras que el entorno específico, como su nombre lo indica, son aquellos factores que están dentro del sector donde opera la empresa. Quiere decir que estos factores que están en el entorno específico son los que actúan directamente, ¿cierto? Y de manera inmediata en ella, es decir, es lo que afecta considerablemente a cada una de ellas. Ahora les voy a hablar cuáles son los factores que están en el entorno en general y cuáles son en el entorno específico. En el entorno general, los factores más importantes son todo lo que tiene que ver con los aspectos político-legales, sociales y demográficos, tecnológicos y económicos. Cada uno de estos factores afecta, pero de manera mínima, el desarrollo de las organizaciones. Ahora, no quiere decir que se afecta de manera mínima, no hay que prestarle atención. Sí hay que prestarle atención porque, como les dije, todas las empresas dependen del entorno en el que se encuentren. ¿Cuáles son aquellos factores políticos legales? Son aquellos que tienen que ver con todo el tema del Estado, o sea, de las políticas del Estado, de los poderes del Estado y obviamente que tienen repercusión en la parte económica. Por ejemplo, el sistema institucional, las ideologías de los partidos políticos, la estabilidad, también tiene en cuenta todo lo que pasa en el exterior y las legislaciones que se fundamenten dentro de las empresas. Un ejemplo con lo que está pasando ahora con el tema del COVID-19, ustedes saben que han salido ciertas políticas y son políticas nacionales, pero son políticas que afectan a gran número de empresas. Entonces, fíjense que aunque pareciera que es un entorno general lejano, siempre va a afectar. Lo que pasa es que de pronto en algunos sectores se siente menos que en otros, pero siempre va a haber un efecto positivo o negativo de cualquier política que se dé en el país. Están los factores sociales y demográficos, que son aquellos factores que tienen que ver muy con la parte cultural de la sociedad. Son aquellos como los valores, las creencias, las modas, los estilos de vida, ¿cierto? Las variables demográficas, que es lo que tiene que ver con la tasa de natalidad, con los índices de mortalidad. Son aquellos factores que tienen que ver con todo el tema del rol de la mujer en la sociedad, ¿cierto? Del trabajo y todo eso. Eso también afecta a las empresas. Están los factores tecnológicos, que son aquellos avances científicos, y obviamente que la tecnología siempre va a ser un instrumento para competir dentro de cualquier ámbito donde se desenvuelve, y aquí tiene que ver mucho con el tema de materias primas, nuevos materiales, las mejoras en el transporte, todos los avances en la comunicación que existen, ¿cierto? Entonces todo eso va a aportar positiva o negativamente a las empresas. Están también los factores económicos, que son aquellos factores que obviamente tienen en cuenta la parte
obviamente estatal, que tiene que ver con la relación de la producción y la distribución y el consumo de las empresas. Tiene que ver mucho con aquellas políticas fiscales que maneja el país, por ejemplo, si hacen una nueva reforma tributaria, la política monetaria, que es el tema de la moneda, si se cambia o no se cambia el billete o la moneda, eso también afecta. La inflación, que es el índice de precios, el tipo de cambio, el euro, el dólar, todos esos aspectos inciden positiva o negativamente en las empresas. Ahora vamos a hablar de aquellos factores del entorno específico, que son aquellos factores que están directamente relacionados con la empresa, porque son aquellos que están prácticamente en el sector donde la empresa se está desenvolviendo. Dentro de ellos tenemos las fuerzas competitivas de Michael Porter. Michael Porter es un visionario, un experto en todo el tema de las fuerzas que tiene que utilizar una empresa, sea cual sea, para poder competir en un sector en específico. Entonces, dentro del entorno específico están estos factores que él menciona, como por ejemplo el grado de rivalidad entre los competidores. Él manifiesta que si una empresa no sabe competir con un solo competidor, no va a estar apta para competir con un gran número de competidores, sabiendo que estamos en una economía globalizada. Entonces, siempre va a haber una rivalidad entre los competidores actuales y todas las empresas deben estar aptas para poder luchar. El segundo aspecto es amenaza de entrada precisamente de nuevos competidores. No es lo mismo los que están, porque ya nos conocemos, a cuando ingresa un nuevo competidor, una nueva empresa, ingresa al mercado y que es nuestra competencia. ¿Por qué? Porque no la conocemos, entonces puede ocasionar traumatismos dentro de las empresas que no están aptas o que no están listas para enfrentarse. Está la amenaza de productos sustitutos. Recordemos que los productos sustitutos son aquellos que pueden sustituir, valga la redundancia, o que pueden reemplazar un producto por otro. Por ejemplo, si yo voy y compro y voy a la tienda y pido una Coca-Cola, pero no hay Coca-Cola, pues yo la reemplazo. Puede ser con una Pepsi o con una Malta o con un jugo o con agua, ¿cierto? Entonces, los productos sustitutos también van de la mano con cómo se puede enfrentar una empresa a este tipo de competidores. El poder negociador de los proveedores es la forma de cómo los proveedores están enfrentándose o se van a enfrentar unos con otros. Y por último está el poder negociador de los clientes. El poder negociador de los clientes va a depender netamente de la capacidad de compra y de la capacidad de adquisición que tengan ellos. Entonces, estos son los factores que hacen parte del entorno específico. Para poder hacer un análisis del entorno o de los entornos, hay una herramienta que se conoce como el análisis DAFO o el análisis DOFA, que es análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿cierto? Teniendo en cuenta que las debilidades y las fortalezas son aspectos internos. ¿Qué quiere decir internos? Que son netamente de la empresa, y las amenazas y oportunidades son aspectos netamente externos. ¿Qué quiere decir externos? Del medio donde se desenvuelve la organización, ¿sí? Entonces, dependiendo de esto, obviamente la empresa va a conocer cuál es el entorno, cuáles son los factores del entorno que más afectan a dicha empresa o a dicha organización.